Es cierto que un término que se considera ofensivo en una cultura puede ser bastante normal en otra, dependiendo de cómo se diga. Incluso una frase como padre perdedor podría parecer hasta tierna. Perdí a mi esposa en un accidente de vehículo cuando mi hija todavía era muy pequeña y quedé devastado. Me saqué de ese bache, dejé de trabajar como freelance para estabilizar mis ingresos, lancé mi propio negocio y he continuado desde entonces por el bien de mi hija. Mi hija comenzó a trabajar como maestra y a empezar su propia vida hace unos años. Ahora, por fin, se va a casar. Aunque su padre es un alto ejecutivo en un gran banco y un elitista que desprecia a gente como yo que dirige startups, el hombre con el que se casa es extremadamente cortés y respetuoso. Para evitar causar cualquier problema en el matrimonio de mi hija, hice todo lo posible por mantener una conexión positiva con este suegro. Sin embargo, a pesar de mis mejores esfuerzos por complacerlo, nunca estaba contento. Hizo una broma estúpida en la recepción de la boda al poner padre perdedor en mi tarjeta de identificación. Por el bien de mi hija y su esposo, dejé de contenerme después de esa vergonzosa recepción y lo enfrenté directamente. Dado su exagerado sentido de elitismo y desdén por los nuevos empresarios como yo, era hora de que asumiera la responsabilidad por los repetidos insultos que me dirigió. Soy Steven Michey y soy el fundador de una startup de TI. A la edad de 30 años, comencé mi negocio en un periodo en que el acceso a Internet se estaba expandiendo por todo el país. Durante ese tiempo, había una gran necesidad de ingenieros de sistemas y mi empresa pudo aprovechar con éxito esa ola. En los 20 años transcurridos desde entonces, ha habido cambios significativos en el sector de las TI. Casi el 80% de la población del país ahora posee un teléfono celular, e incluso las personas mayores usan redes sociales y aplicaciones de mensajería a diario. Un ciclo interminable de cambios resultó de la forma en que las vidas cambian, lo que a su vez condujo a nuevos desarrollos en TI. Nunca fue fácil mantenerse al día con estos rápidos cambios, pero decidí no expandir mi negocio sin sentido para adaptarme al cambiante entorno empresarial. En su lugar, utilizo un método de equipo pequeño y selecto con solo las personas más capacitadas. Muchos otros estaban estableciendo sus propios negocios al mismo tiempo que yo, pero la mayoría de ellos desde entonces se han declarado en bancarrota o se han retirado de las operaciones. Sin embargo, mi empresa ha perseverado a través de esos tiempos difíciles y todavía está en funcionamiento. Puede sonar un poco arrogante, pero creo que tenía un talento para predecir la trayectoria de la industria y desarrollar planes apropiadamente. Yo era un completo ingeniero mientras era estudiante, pasando todo mi tiempo en mi habitación jugando videojuegos o trabajando en programación. Ni yo ni nadie más habría predicho que algún día sería dueño de mi propio negocio. Siempre he disfrutado del pensamiento serio y podía perderme durante horas jugando a desafiantes juegos de rompecabezas. Aunque no trabajaba muy duro, siempre obtenía buenas calificaciones en las clases de ciencias, que me gustaban. Por otro lado, detestaba las situaciones sociales ruidosas y nunca fui muy hábil en los deportes. Nunca destaqué realmente en la estructura social de la escuela y mantuve un perfil bajo en clase. Aunque definitivamente estaba cerca del fondo, nunca me enfadé por ello ni quise ascender. Simplemente no me gustaba ir a la escuela. Realmente solo quería un lugar donde pudiera pensar en paz y sin obstáculos. Cuando comencé la universidad, finalmente encontré esa atmósfera. A diferencia de la escuela secundaria, en mi universidad de ciencias e ingeniería podía obtener mi título siempre y cuando consiguiera mis créditos y terminara mi investigación de graduación, independientemente de la asistencia. Algunos profesores incluso otorgaban créditos si tenías un buen desempeño en los exámenes, así que solo iba a clase lo necesario y pasaba el resto de mi tiempo aprendiendo programación en las computadoras de alto rendimiento de la universidad. No tenía un objetivo claro de lo que quería hacer con esta habilidad, simplemente me resultaba emocionante hacer que un programa se comportara exactamente como lo imaginaba en mi cabeza. Prefiero trabajar con computadoras que interactuar con personas, así que, naturalmente, tenía muy pocos amigos. Pero nunca me sentí solo hasta la escuela secundaria. Estar rodeado de personas que me menospreciaban era estresante. Alejarme de ese ambiente me trajo una sensación de alivio porque finalmente podía sumergirme en lo que amaba sin preocuparme por los demás. Cuando me gradué, ya había adquirido suficiente habilidad para ser un activo valioso en cualquier empresa. Uno de mis profesores quedó tan impresionado con mis habilidades de programación que varias grandes empresas me ofrecieron contratarme si simplemente pasaba por la formalidad de una entrevista.
Pero no tenía ningún deseo de renunciar a la tranquila independencia que disfrutaba en la universidad y volver al ruidoso ambiente jerárquico que recordaba de la escuela secundaria. En ese momento, el trabajo remoto desde casa aún no se había generalizado. Aceptar un trabajo en una gran empresa significaba viajar todos los días. No podía verme soportando la vida apiñado en los trenes abarrotados cada mañana y noche, trabajando en un edificio alto lleno de complejas relaciones humanas. Así que, al final, decidí no unirme a ninguna empresa y comencé a trabajar como programador freelance. Al principio, mis ingresos eran inestables, pero en este campo el rendimiento habla por sí mismo. Mientras pudiera demostrar mi habilidad, no tenía problemas para conseguir trabajos bien remunerados. Durante los primeros años después de la graduación, trabajé solo, pero un día me pidieron que me reuniera cara a cara con un representante de una empresa que regularmente me subcontrataba trabajos de programación. Fue durante esa reunión que la persona que apareció ante mí como representante del cliente se convertiría más tarde en mi esposa. Aunque siempre había tenido dificultades con la interacción social, especialmente con las mujeres, nuestras conversaciones eran estrictamente sobre trabajo y programación, lo que me facilitó hablar con ella. A medida que continuamos reuniéndonos para discutir proyectos, gradualmente dejé de sentir la presión habitual de decir lo correcto a su alrededor y descubrí que podía hablar con naturalidad. Ella también prefería una conversación reflexiva a los hombres que hablaban con labia, así que conectamos bien a través de nuestro trabajo y, en poco tiempo, comenzamos a pasar tiempo juntos incluso fuera de nuestros trabajos. Desde mis días de estudiante, me había resignado a la idea de que probablemente pasaría por la vida sin tener nunca una relación romántica, y les dije lo mismo a mis pocos amigos cercanos. Por eso, esos amigos se sorprendieron cuando nos casamos solo un año después de conocernos. Pero, sinceramente, nadie estaba más sorprendido que yo. Incluso después de casarme, no cambié mi estilo de vida como programador freelance. Mi esposa dejó su trabajo después de que nos casamos, pero usó su experiencia en la industria de TI para convertirse en mi manager, ayudándome con mi trabajo. Gracias a ella, me liberé de las cargas de las ventas, el papeleo de impuestos y otras tareas que consumían mucho tiempo, lo que me permitió sumergirme por completo en la programación y comencé a ganar varias veces más que un ingeniero de sistemas corporativo típico. No mucho después de que nos hubiéramos adaptado completamente a nuestra nueva vida, fuimos bendecidos con una hija a la que llamamos Samantha. Creció sana, sin enfermedades importantes, y finalmente comenzó la escuela primaria. En ese momento, realmente creía que la vida era algo que recompensaba el trabajo duro. Tenía una sensación de plenitud que nunca podría haber imaginado como estudiante, y estaba más decidido que nunca a trabajar duro y mantener a mi familia. No fue mucho después de eso cuando fui golpeado por el momento más devastador de mi vida. Un día, mi esposa fue atropellada y murió por un coche con frenos defectuosos mientras caminaba por la calle. No solo era mi esposa y la que gestionaba todo sobre mi entorno de trabajo, sino que, lo más importante, era la madre de Samantha, y en un instante, se había ido. Ninguna cantidad de palabras podría describir el shock y la desesperación que sentí en ese momento. El trauma fue tan intenso que mi memoria se fragmentó e incluso ahora todavía no puedo reconstruir los eventos del funeral en el orden correcto. Puedo recordar ciertas imágenes y frases de ese tiempo, pero soy incapaz de seguir la secuencia o entender las conexiones. Así de completamente destrozado estaba, incapaz de pensar con claridad en absoluto. El mundo ante mí se sentía sin sentido, y estuve a punto de olvidar por qué estaba vivo. Si no hubiera sido por Samantha, no creo que hubiera llegado a los 50 años. Samantha, todavía en la escuela primaria, estaba tan conmocionada por perder a su amable y cariñosa madre que dejó de comer y tuvo que ser puesta en un goteo intravenoso en el hospital. Cuando vi a Samantha yaciendo débil y pálida en esa cama de hospital, algo revivió dentro de mí. Mi esposa no iba a volver. Tenía que aceptar eso finalmente. Como su padre, ¿cómo podía permanecer roto y vacío? Si yo fuera el único que sufriera, podría revolcarme en ello todo lo que quisiera, pero ahora yo era el único que podía mantener a Samantha. Esa repentina ola de conciencia me invadió, y comencé a levantarme y a seguir adelante a pesar del dolor. A veces me pregunto si mi esposa, observando desde el cielo, me dio un último empujón, diciéndome que me recompusiera y me mantuviera fuerte. En cualquier caso, desde ese momento, hice de mi vida el objetivo de asegurar que Samantha tuviera una vida brillante y plena, y resolví hacer todo lo necesario para que eso sucediera. El primer paso fue volver al trabajo.
Hasta entonces, siempre había esperado que mi esposa trajera los proyectos, pero a partir de ahora tendría que encargarme de todo yo mismo. Afortunadamente, los clientes con los que había construido una relación de confianza me dieron la bienvenida y comenzaron a darme encargos como antes. Pero por muy motivado que estuviera, solo había un número limitado de horas en el día. Manejar todas las tareas que no eran de programación mientras cuidaba de Samantha por mi cuenta rápidamente se volvió abrumador. Incluso perder un poco de sueño no era suficiente para mantenerme al día. Si solo fuera cuestión de sobrevivir, podríamos haber continuado así, pero con Samantha creciendo y los futuros gastos de educación en mente, sabía que tenía que repensar mi enfoque del trabajo. Consideré contratar a un manager, pero sabía que nadie podría entenderme y trabajar con la misma atención al detalle que mi esposa, así que no pude decidirme a hacerlo. Después de luchar con estos pensamientos durante algún tiempo, finalmente decidí a la edad de 30 años fundar una empresa. No tenía intención de crear una gran corporación con muchos empleados. Creía que si podía seleccionar a un pequeño equipo de personas con las que pudiera comunicarme sin esfuerzo y formar un grupo de profesionales altamente rentable, incluso alguien como yo podría tener éxito. Así que comencé a gestionar la empresa a base de prueba y error, cometiendo muchos errores en el camino, pero construyendo de manera constante una estructura que se adaptaba a mí. Recluté a un amigo que tenía grandes habilidades sociales y destacaba en ventas, y también contraté y formé a talentos más jóvenes que podían apoyar mi programación. Gradualmente, expandí la empresa. 3 años después de lanzar el negocio, habíamos crecido a un equipo de 7, incluyéndome a mí, y nos habíamos convertido en reconocidos en la industria como un equipo de profesionales altamente cualificados. Para entonces, Samantha también se había recuperado de la muerte de su madre y había vuelto a ser la niña alegre de siempre, asistiendo a la escuela con energía. Cuando entró en la escuela secundaria, mi empresa ya podía colaborar con grandes corporaciones. Ahora, 20 años desde que fundé la empresa, se ha convertido en una firma de servicios de TI integral que proporciona no solo desarrollo de software, sino también hardware para infraestructura de red como una solución de paquete. Tenemos 60 empleados, no muchos para una empresa de nuestra categoría, pero seguimos firmemente comprometidos con un equipo pequeño y de élite, y nuestros miembros son increíblemente talentosos y diversos. Hace unos años, comenzamos a trabajar con grandes empresas en sistemas financieros, y algunos de los asesores que trajimos de empresas de valores y fondos de inversión ahora gestionan nuestros activos corporativos. Pensando en cómo una vez me negué a unirme a cualquier empresa porque no quería tratar con demasiada gente, es casi difícil de creer la posición en la que estoy ahora. La vida es realmente impredecible, y todo esto comenzó porque, después de que mi esposa falleció, quería asegurarme de tener los medios financieros para criar a Samantha sin compromisos. En cuanto a Samantha, encontró su vocación durante sus años de estudiante y entró en la Facultad de Educación para convertirse en maestra. Ahora trabaja como maestra de escuela primaria, dedicándose a sus estudiantes. Para el público, soy visto como un empresario exitoso que construyó una startup altamente rentable, pero más que cualquier cosa que haya logrado como empresario, de lo que estoy más orgulloso es de haber podido apoyar plenamente a mi hija Samantha como su padre hasta que realizó su sueño de convertirse en maestra. Últimamente, mi mayor preocupación ha sido el matrimonio de Samantha. Poco antes de graduarse de la universidad, Samantha se había enamorado de un joven con el que quería casarse en el futuro. Su nombre era Tyler, un joven alegre 4 años mayor que Samantha. Al graduarse, Samantha trajo a Tyler a casa y me lo presentó formalmente. Tyler había sido criado en un hogar acomodado, ya que su padre era un ejecutivo en un importante banco, y tenía un aire refinado que se notaba de inmediato. A pesar de haber sido criado bajo la guía de un padre tan elitista, Tyler no mostraba arrogancia alguna y me trató a mí, el padre de Samantha, con el máximo respeto. Con solo una mirada a la forma en que se cuidaban mutuamente, sentí la certeza de que Samantha sería feliz con este joven. Desde que perdí a mi esposa, me había dedicado por completo a construir una empresa para criar a Samantha sin compromisos. Ahora que ella había encontrado un trabajo estable haciendo lo que amaba y un compañero confiable para compartir su vida, sentí que mi propia vida finalmente había completado su ciclo. Ese era el sentimiento que tenía. Así que, desde el momento en que conocí a Tyler, simplemente deseé que llegara el día en que Samantha pudiera casarse en paz, libre de cualquier problema. Algunos podrían pensar que es una reacción exagerada que un padre sea tan cauteloso antes de la boda de su hija, pero la verdad es que tenía una preocupación persistente. Esa preocupación era el padre de Tyler, Thomas. De hecho,
Anteriormente había hecho negocios con el banco donde Thomas era ejecutivo, y ya estaba algo familiarizado con quién era él incluso antes de que Samantha me presentara a Tyler. Mi empresa había estado planeando expandir sus operaciones y habíamos estado negociando financiamiento con varios bancos importantes, incluido el de Thomas. Este plan de expansión se había desarrollado cuidadosamente durante varios años y estábamos completamente preparados. Así que, en lugar de negociar desde cero, me acerqué a los bancos con una propuesta firme: aquí está nuestro plan de negocios y, si están de acuerdo con él, esta es la cantidad que nos gustaría pedir prestada. Pensé que este enfoque ahorraría tiempo a ambas partes en lugar de desperdiciarlo regateando. Sin embargo, Thomas aparentemente vio mi enfoque directo como presuntuoso. No me importa lo bien que les vaya, una startup advenediza piensa que puede imponernos términos y dictar el préstamo. Es el colmo de la arrogancia. Eso fue lo que oí que Thomas había dicho enfadado. A menos que muestren una voluntad de ceder significativamente en estos términos, no se molesten en tratar con ellos. Parecía que mi decisión de presentar términos firmes de antemano había ofendido el profundo sentido de elitismo de Thomas y su respeto por la jerarquía y la formalidad. Si he enfadado a un responsable clave, es posible que ya no podamos asegurar la financiación de ese banco, pensé, y decidí no presionar más. Prioricé no empeorar la relación. Así que, mientras continuaba cautelosamente con las negociaciones, Samantha de repente me presentó a Tyler, que es el hijo de Thomas, como su prometido. Quedé atónito por la coincidencia. Sin embargo, nunca se me había ocurrido vincular las negociaciones comerciales con la elección de Samantha de un compañero para toda la vida. Incluso si Thomas había adoptado una postura dura en nuestros tratos, nunca dejé que eso influyera en cómo trataba a Tyler. Como padre de Samantha, hice un esfuerzo sincero por conocer a Tyler y vi que era serio, con principios y que realmente se preocupaba por ella. Así que nunca se me pasó por la cabeza oponerme a su matrimonio, y tenía la intención de tratar a Thomas con el máximo respeto como futuro suegro de Samantha. Naturalmente, Thomas debió de darse cuenta de que yo era el empresario que había solicitado financiación a su banco, pero creo que incluso si sentía resentimiento hacia mí como hombre de negocios, actuaría con calma y respeto por el bien de su hijo. Desafortunadamente, esa esperanza fue traicionada. Durante varias preparaciones de la boda en las que nos cruzamos, Thomas adoptó repetidamente una actitud condescendiente hacia mí. Así que usted es el padre de Samantha. El hombre que intentó exprimir condiciones de préstamo absurdamente generosas de nuestro banco ahora se convertirá en el suegro de Tyler. Me resulta bastante difícil de digerir. Así es como Thomas abrió la conversación en la primera reunión familiar formal, congelando la sala con tensión. Tyler, que aparentemente había oído hablar de mí por su padre de antemano, intervino de inmediato: papá, prometiste que no sacarías ese tema hoy. Gracias a él, las cosas no escalaron más, pero cada vez que Thomas me lanzaba esa mirada fría y escrutadora, no podía evitar sentirme afectado. Más tarde, en la reunión de compromiso, Thomas encontró un momento para hablar conmigo a solas. Siempre había esperado que Tyler se casara con alguien de un entorno más respetable, comenzó abruptamente. Ya veo. Cuando me dijo por primera vez que quería casarse con Samantha, traté de hacerle reconsiderar, pero es tan terco como yo. No importa lo que dijera, se negó a tratar su elección de cónyuge como una pieza que se puede intercambiar. Así que cedí y le dejé seguir adelante. Después de conocer a Samantha, descubrí que es una joven excelente. No me opondré más al matrimonio. Aprecio sinceramente su comprensión. Pero que la haya aceptado a ella no significa que haya aceptado a su padre. Entiendo. Así que ha montado una empresa de ti y de alguna manera ha logrado mantenerla a flote, pero su historial es bastante irregular, ¿no es así? Cuando vi por primera vez su alma mater, ni siquiera reconocí el nombre. Resulta que está muy por debajo de las universidades de primer nivel de las que me gradué. Apenas una universidad de nivel medio. Es cierto que la universidad no es muy conocida y ofrece menos departamentos que las instituciones de élite de la ciudad, pero tiene un excelente profesorado en ciencias y ha producido muchos ingenieros cualificados. Uno de sus investigadores incluso obtuvo reconocimiento internacional recientemente. Oh, así que está tratando de decirme que usted es uno de esos brillantes graduados por los que debería estar impresionado. No, no es eso lo que quise decir en absoluto. Solo intentaba explicar cómo se ve la universidad en la comunidad académica. Ya veo. Así que lo que está insinuando es que yo,
un ejecutivo de banco, ni siquiera fui capaz de investigar esa información por mi cuenta. Pensaba que tenía la capacidad para ocupar un puesto como el mío, pero supongo que para un exitoso fundador de startup como usted, debo parecer nada más que un viejo incompetente. ¡Qué humillante! Por favor, espere. No lo veo de esa manera en absoluto. Estamos a punto de convertirnos en familia a través de nuestros hijos, y espero sinceramente mantener una relación pacífica y respetuosa. Si hay algo que he hecho que le haya ofendido, lo corregiré, pero por favor, por el bien de nuestros hijos, no escalemos las cosas innecesariamente. Si fuera capaz de tal comportamiento humilde, debería haberlo mostrado desde el principio. Si se hubiera acercado a nuestro banco para solicitar financiación con ese nivel de cortesía, habría estado mucho más dispuesto a enfrentarlo agradablemente. Pero ya estoy convencido de que alberga una arrogancia profundamente arraigada que no se puede ocultar. Solo porque esté inclinando la cabeza en pánico ahora que lo estoy confrontando no significa que me dejaré engañar fácilmente. La única razón por la que acepto a Samantha como parte de nuestra familia es porque Tyler insiste en casarse con ella. Pero sus parientes, esa es otra historia. Especialmente alguien como usted, con un historial tan cuestionable y una ruta sospechosa hacia el emprendimiento. No puedo permitir que un hombre como ese actúe como uno de mi familia. Por esas palabras, me di cuenta de que Thomas había investigado a fondo mi historial. Parecía ver mi camino, trabajando como freelance después de la universidad y fundando de repente una empresa a los 30, como sospechoso e irregular. Hoy en día, no es inusual que los estudiantes lancen startups incluso mientras están en la escuela, pero para alguien como Thomas, un hombre de mi generación, no entrar en una empresa y convertirse en presidente a una edad tan joven parecía antinatural, poco confiable. Si esto hubiera sido un entorno de negocios, podría haber insistido en que mis logros deberían hablar por sí mismos, no mi pasado. Pero esto no eran negocios. Thomas me estaba examinando como el padre de la novia de su hijo, y no podía permitirme responder de la manera en que lo haría en una negociación. Es cierto que no me uní a una empresa después de la universidad y en su lugar trabajé de forma independiente, eventualmente iniciando mi propio negocio. Entiendo que esto puede no coincidir con sus valores, pero nunca he estado involucrado en nada ilegal o turbio. Aún así, me doy cuenta de que no puedo borrar por completo sus dudas hoy. Así que, después de que Tyler y Samantha se casen, evitaré participar en reuniones familiares y mantendré nuestra conexión como suegros lo más discreta posible. Espero que pueda aceptar eso como un compromiso. Supongo que Thomas temía que alguien de historial cuestionable como yo se acercara demasiado y tratara de explotar su estatus como ejecutivo de banco, así que esperaba que si prometía no actuar como un pariente, podría aliviar un poco sus sospechas. Bueno, no es que haya dicho nada que no hubiera asumido ya, pero si usted mismo hace esa promesa, entonces tiene algo de peso. Así que no asistirá a la recepción de la boda, ¿correcto? ¿Qué? Acaba de decir que evitaría participar en reuniones familiares. La recepción de la boda es la más pública de todas. Es lógico cancelar su asistencia allí primero. Seguramente no se retractaría de su voto recién pronunciado. Solo dije que no me comportaría como un pariente después de que se casen. No asistir a la recepción de la boda de mi hija es impensable. Así que esa es su verdadera naturaleza. Ofrece un gesto de compromiso, pero cuando se le presiona, retrocede inmediatamente para proteger sus propios intereses. Justo lo que esperaría de alguien que se graduó de una universidad de nivel medio y se saltó la entrada al mundo laboral antes de iniciar una empresa. Esa agresiva negociación de préstamo suya fue solo otro farol, ¿no es así? En ese momento, finalmente comprendí que Thomas sentía una animosidad profunda hacia mí y que, sin importar cuánto cediera, nunca me aceptaría como parte de su familia. Si insiste en asistir a la recepción, adelante, pero manténgase fuera del centro de atención. Si arma una escena, lo sacaré por la fuerza si es necesario. Si quiere ver el gran día de su hija hasta el final, quédese en la sombra y compórtese. Con eso, Thomas se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí en shock, incapaz de procesar la profundidad de la hostilidad que acababa de encontrar. No hay forma de salvar mi relación personal con Thomas, pero al menos parece que le agrada Samantha. Si quedarme callado en la recepción es todo lo que se necesita para asegurar que su boda transcurra sin problemas, entonces lo aceptaré.
Centrándome solo en Samantha, resolví evitar llamar la atención y no hacer nada para provocar la ira de Thomas durante la recepción. En ese momento, había aceptado cada demanda que me había lanzado, y me aferré a la débil esperanza de que no presionaría más. Por eso no tenía idea de que Thomas ya estaba planeando una humillación pública para mí en la boda. Llegó el día de la recepción. Visité a Samantha en su camerino y la vi con su vestido de novia. Me recordaba tanto a su madre en su juventud que tuve que contener las lágrimas. Verla rodeada de amigos, sonriendo y recibiendo sus bendiciones, me llenó de satisfacción. Salí del lugar, miré al cielo y le dije a mi esposa en el cielo, cumplí con mi papel. A medida que se acercaba la hora de apertura, saludé a los invitados en la entrada y entré el último después de confirmar que todos habían entrado. Aunque Thomas me había advertido que fuera discreto, ya había planeado ser lo más invisible posible incluso sin eso. Las estrellas del día eran, por supuesto, los novios. Me contentaría con verlos desde lejos. Pero al acercarme al área de asientos de la familia, no podía creer lo que veían mis ojos. Cada asiento tenía una tarjeta con el nombre impresa de antemano para evitar confusiones. La mía debería haber dicho Stephen Michey. Sin embargo, lo que vi allí no fue mi nombre, sino las palabras padre perdedor. Si simplemente hubiera sido un error tipográfico o el nombre equivocado, no me habría importado. Sin embargo, estaba claro que este insulto infantil, padre perdedor, no podría haber aparecido por accidente, y sin duda había sido plantado deliberadamente por alguien con intenciones maliciosas. Los que me rodeaban, esperando que me sentara, vieron el cambio en mi expresión y rápidamente notaron la tarjeta, causando un revuelo. Uno de los miembros del personal, alertado por la conmoción, se acercó y notó la tarjeta. Oí un jadeo ahogado. ¿Cómo pudo pasar esto? Al examinarla más de cerca, estaba claro que no era una broma escrita a mano. Estaba impresa exactamente como las demás. El miembro del personal que jadeó probablemente se dio cuenta de inmediato de que esto era parte de la impresión oficial de las tarjetas, no una broma de último minuto. Así que alguien manipuló los datos antes de la impresión, y solo unas pocas personas podrían haberlo hecho. Mientras murmuraba esto para mí mismo, oí una voz. Vaya, vaya, qué sorpresa. Sabes, antiguamente no era raro que el texto digital se mezclara. Supongo que cosas así todavía pasan, ¿eh? La voz pertenecía a Thomas. En el momento en que vi la tarjeta, ya había sospechado de él. El personal del lugar podría haber alterado los datos, seguro, pero ¿quién más tendría un motivo para humillarme así? Y ahora, de pie frente a mí con una sonrisa de suficiencia, Thomas jugaba con la tarjeta como si nada. Como padre del novio, podría haberle dicho fácilmente al personal que había un error en la lista de invitados y proporcionar una corrección para reemplazar mi nombre. Todos los demás estaban pálidos de shock, pero solo Thomas lucía una expresión complacida, confirmando mis sospechas más allá de toda duda. Papá, de repente oí la voz de mi hija. Samantha y Tyler habían abandonado el escenario, atraídos por la conmoción. Ambos miraron sin palabras la tarjeta en la mano de Thomas. ¿Quién haría algo así? Esto es horrible. ¿Quién tuvo acceso a la lista de nombres? Averíguenlo y háganlos responsables. A pesar de que estábamos en medio de la recepción de la boda, los ojos de Samantha se llenaban de lágrimas y Tyler estaba visiblemente agitado. Me acerqué rápidamente a ellos y les dije, esto no es nada. Si ustedes dos arman una escena ahora, podrían arruinar todo el día. Pero esto es simplemente inaceptable. Así es, no hay forma de que podamos ignorar tal insulto al padre de Samantha. Mientras luchaban por calmarse, Thomas les habló con una sonrisa. Bueno, si esto cuenta como un insulto es algo sujeto a interpretación. ¿Qué? Papá, ¿de qué estás hablando? Si esto no es un insulto, ¿qué es? Hay palabras que son ofensivas en una cultura pero comunes en otra. Padre perdedor, podría verse como un término de cariño, dependiendo de cómo lo escuches. Después de todo, este Steven de aquí es un hombre que se graduó de una universidad de nivel medio, anduvo sin trabajo y de alguna manera inició una empresa por medios sospechosos. Para aquellos de nosotros que ascendimos por los canales adecuados, educados con dignidad y honor, podría parecer un padre perdedor, que se abrió paso desde los callejones. Así que tal vez esta tarjeta fue un toque de humor y un pequeño acto divertido de alguien con sentido del humor satírico.
Eso es un disparate. Estoy de acuerdo. No acepto ese tipo de sentido del humor retorcido. El humor es subjetivo. Que lo acepten o no es irrelevante, y sigue siendo una posibilidad. De cualquier manera, no hay necesidad de tomar un gesto tan alegre tan en serio. Continuemos con la ceremonia como estaba planeado. Con eso, Thomas colocó suavemente la tarjeta de padre perdedor de nuevo frente a mi asiento y dijo, «Adelante, Steven», mostrando una sonrisa fría. Comprendí de inmediato que si me resistía ahora, Thomas me tildaría de hombre mezquino que ni siquiera puede aceptar una broma y me insultaría aún más. Si estallaba una discusión aquí, arruinaría la recepción sin remedio. Así que apreté los dientes y me senté en el asiento donde Thomas había colocado la tarjeta. Él sonrió con satisfacción y dijo, «Steven es realmente un gran hombre». Con esto, la gente podría dejar de llamarlo el presidente de una startup flor de un día, y regresó a su asiento. Samantha y Tyler parecían furiosos y estaban a punto de protestar, pero les dije, «Por favor, por mi bien, déjenlo pasar por ahora. No arruinen este día». Ambos parecieron darse cuenta en ese momento de que Thomas, de hecho, había manipulado los datos de las tarjetas. El objetivo de Thomas probablemente había sido humillarme públicamente y exhibir mi sumisión para demostrar a todos que yo estaba por debajo de él e impotente para resistir. A través de esto, Thomas probablemente pretendía dejar claro a todos que yo estaba en una posición en la que no podía oponerme a él, sin importar qué, como un subordinado, y establecerse a sí mismo como en control absoluto. Durante el resto de la recepción, estuvo de muy buen humor, haciendo alarde de su autoridad mientras se mezclaba con los invitados. Y así soporté toda la recepción con padre perdedor colocado frente a mí. A pesar de la humillación, encontré consuelo en el hecho de que no había arruinado el día especial de Samantha. Imaginé a mi esposa en el cielo sonriendo con picardía y me ofreció algo de consuelo por lo que había soportado. En el momento en que la recepción terminó y los invitados comenzaron a irse, también lo hizo el final de mi paciencia. Thomas, habiendo saludado a la mayoría de los invitados, ahora estaba recostado en un sofá en el vestíbulo, con los brazos extendidos, disfrutando del resplandor del momento. Cuando me vio acercarme, simplemente dijo «oh» y cruzó las piernas con arrogancia. Cualquier persona decente, al ver acercarse al padre de la novia, se pondría de pie e intercambiaría palabras amables, pero Thomas permaneció sentado, enfatizando la brecha de estatus como si un amo se dirigiera a un sirviente. Claramente, creía que me había sometido por completo hoy y tenía la intención de tratarme de esta manera de ahora en adelante. Fue una buena recepción. Aprecio que entendieras el humor detrás de la tarjeta y te mantuvieras callado. Si continúas recordando tu lugar, podemos tener una relación familiar fluida en el futuro. Hasta el final de la recepción, había sonreído sin importar lo que dijera, solo para mantener la paz. Pero ahora que mi deber de presentar el matrimonio de Samantha al mundo estaba completo, había cambiado completamente de modo. ¿Una relación fluida contigo en el futuro? Debes estar bromeando. No tengo ninguna intención de estar emparentado con un hombre que llegó al extremo de estampar un insulto en mi tarjeta de identificación. ¿Qué? ¿Estás borracho? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Soy plenamente consciente, Thomas, respetado ejecutivo de un gran banco. Te he tratado como el suegro de mi hija y he hecho todas las concesiones posibles, y aún así has continuado menospreciándome y humillándome. Ya he tenido suficiente. A partir de este momento, rechazo cualquier forma de asociación contigo. Ya veo. Así que esto es una declaración de ruptura, no solo como familia, sino también profesionalmente. Claramente no tienes idea de la influencia que tengo en el mundo bancario. Si tan solo hago una llamada, ningún banco volverá a prestarle a tu empresa. ¿Es así? Bueno, entonces quizás quieras saber que ya he dado instrucciones para retirar todos los fondos que gestionamos de tu banco. ¿Qué? ¿Estás tratando de hacerme reír? Incluso si tu pequeña empresa retirara su dinero, el impacto sería insignificante. Justo en ese momento, el teléfono de Thomas sonó. Aún riendo, respondió, pero después de unos momentos, su sonrisa se desvaneció. Comenzó a murmurar «¿qué quieres decir? Y eso no puede ser». Después de colgar, me miró como si viera algo inimaginable. Llamada de emergencia del banco, supongo.
Deben haberte dicho que unos 50.000 millones de dólares están a punto de ser retirados y que te necesitan urgentemente de vuelta para una reunión de contramedidas, ¿verdad? ¿Cómo sabías eso? No me digas que estás conectado con el fondo detrás de ese retiro. Estoy muy involucrado, porque yo soy quien creó ese fondo hace años. Yo, el hombre que construyó una empresa a través de métodos que nunca entendiste y que siempre menospreciaste como sospechosos, comencé a trabajar también en sistemas financieros. Una vez que desarrollé una sólida comprensión de las finanzas, contraté a profesionales y lancé una división de fondos de inversión. Resultó ser mucho más rentable de lo esperado, así que la escindí como una empresa separada. Ese fondo ha crecido desde entonces hasta convertirse en una de las principales firmas de inversión del mundo y ha estado canalizando una cantidad sustancial de capital a tu banco. Creo que el total había alcanzado alrededor de 50.000 millones de dólares. Eso es imposible. Si tenías acceso a ese tipo de dinero, ¿por qué nos pediste un préstamo? Porque si uso ese dinero directamente, mis empleados perderían su ventaja. Si todo lo que me importara fuera ganar dinero, me habría jubilado hace mucho tiempo. Pero sigo trabajando para honrar la memoria de mi esposa y los años que construimos esta empresa juntos, y para mantener un registro del trabajo que hice para criar a mi hija. Y sí, ayudar a mis trabajadores empleados a desarrollar sus habilidades y contribuir a la sociedad es un objetivo clave. Volviendo al tema, ya no me asociaré contigo, ni como familia ni en los negocios. Ni un solo céntimo del capital de mi fondo permanecerá en tu banco. Por favor, regresa a tu oficina y lidia con las consecuencias como mejor te parezca. Pero no importa qué medidas tomes, mi decisión es final. Espera, no hay necesidad de sacar conclusiones precipitadas. Ahora somos familia. Deberíamos apoyarnos mutuamente. Oh, así que ahora necesitas la ayuda del padre perdedor. Si deseas llamarte a ti mismo un élite, entonces actúa como tal y lleva tu orgullo hasta el final. Con eso, le di la espalda a Thomas y caminé hacia la salida. Cuando extendió la mano, tratando de aferrarse a mí por detrás, lo aparté suavemente. Se desplomó en el suelo, flácido y derrotado, y no me siguió más. La noticia del masivo retiro de mi fondo comenzó a extenderse entre los inversores esa misma noche. Otros fondos e inversores individuales, reaccionando al movimiento de una suma tan grande de dinero, comenzaron a retirar sus activos también. El precio de las acciones del banco de Thomas se desplomó. El banco convocó una reunión de emergencia y me solicitó que devolviera los fondos, pero me negué a considerar la solicitud. Finalmente, llegó al banco la noticia de lo que Thomas me había hecho en la recepción de la boda. Una vez que se confirmó que sus acciones habían desencadenado esta crisis, la junta directiva y los accionistas se enfurecieron. Bajo una intensa crítica, Thomas fue despojado de todos sus títulos, se le negó su indemnización por despido y fue despedido. La historia se extendió por toda la industria financiera. Ninguna empresa se atrevería a cometer el movimiento tonto de contratar a alguien que había enfurecido a un importante fondo de inversión. El regreso de Thomas a la escena pública era ahora prácticamente imposible. Mientras tanto, Tyler y Samantha vivían felices sus vidas juntos, a menudo invitándome a comer. Nunca perdonaré a mi padre por lo que te hizo en la boda. Ahora está desempleado y se queda en casa, pero no tengo intención de contactarlo a menos que incline sinceramente la cabeza ante ti y se disculpe. No lo volveré a ver, y no dejaré que vea a Samantha tampoco. Tyler expresa su ira y se disculpa conmigo una y otra vez por las acciones de su padre. Tal como dijo, si algún día Thomas viniera a mí por su propia voluntad con un remordimiento y una disculpa genuinos, podría considerar tener al menos una relación mínima con él como familia. Todo depende de lo que Thomas decida hacer. Mi fondo ha trasladado su capital a otro banco y ha reanudado sus operaciones, continuando generando beneficios significativos. Pero no tengo intención de vivir una vida de holgura con esas ganancias. Mientras mi cuerpo me lo permita, seguiré trabajando en mi campo original, la programación, y aplicando mis habilidades para contribuir a la sociedad. He confiado el papel de proteger a mi hija a su esposo, Tyler. De ahora en adelante, los observaré en silencio desde la distancia, ofreciendo apoyo solo cuando sea realmente necesario. Y de alguna manera, siento que mi esposa en el cielo me está observando, aprobando el camino que he elegido.